Hoy no se ha demorado nada la campanita últimamente. Es que lo estoy haciendo desde mi computador. Eso explica muchas cosas. Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenos días a todos los estudiantes del segundo nivel medio. Mañana les hablo aquí, una vez más, por segunda vez en la semana, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Pancho, representando aquí al equipo del PIE. Les traemos entonces la continuación de la semana número 21, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo nosotros? Estábamos viendo comparativos. Cómo yo podía transformar estas palabras, estos adjetivos, ¿cierto?, a comparativo y después utilizarlo para poder comparar objetos. Ya que la unidad trata de tecnología, lo estamos haciendo obviamente con objetos de esa índole, tecnológicos. Teníamos, por ejemplo, haciendo un recuento el día de ayer, comenzábamos con los adjetivos que tenían una sola sílaba, ¿cierto? Si el adjetivo al pronunciarse tiene una sola sílaba, por ejemplo, la palabra tall, alto, yo le agregaba ER. ¿Qué pasaba con esto? Que al agregarle ER era un indicador de más. Si yo le agregaba el ER a la palabra, era un indicador de más. Por lo tanto, tall es alto, taller es entonces más alto. Y ahí yo lo puedo utilizar para empezar a comparar. Tal objeto es más alto que, y cosas así. Ayer en la noche dimos un ejemplo, tío Pancho. Dijimos que el Costanera Center era más alto, era taller o higher, que la Torre Eiffel. Nos encontramos con una sorpresa gigante. ¿Y es más grande? Son igual de altos. ¿Misma medida? Misma altura. Mira. Yo pensé que el Costanera era más alto. No conozco el... Nunca he tenido el privilegio de ir al Costanera. ¿Sí? O sea, sí. Sí, a la Torre Eiffel, pero no. De... Ya. Bueno. Entonces, si el adjetivo tenía una sola sílaba, ¿yo qué hacía? Le agregaba ER al final. Y así agregaba un más. Había más reglas. Que si, por ejemplo, el adjetivo nuevamente tenía una sola sílaba, pero esta vez el adjetivo terminaba con E, por ejemplo, el adjetivo wise, sabio, pasaba a ser wiser. Si terminaba con E, yo le agregaba una R nomás, para que así tuviera ese mismo final, ER. De wise, sabio, pasa a ser entonces wiser, más sabio. Estaba averiguando si son iguales de... Sí, me dice 324 metros. ¿Ya? Y el Costanera 300 metros. Oh, casi. Sí, están como ahí. Están ahí. Bueno, wise, wiser. Es como decir sabio y el comparativo, wiser, más sabio. ¿Ya? Entonces recuerden, si tiene una sílaba y termina en E, este adjetivo, le agrego solamente la R al final, para que así quede como wiser. Y siguiendo con este grupo, el dibujito ahí, el que está siendo valiente. Está siendo valiente. Al estar enojado y pelear, quiere pelear. Ya. Sí, no encontré ninguno que era rubio. Entonces... No, claro. Sí. Bueno, y después teníamos también los adjetivos de una sílaba, pero que siguieran el orden consonante, vocal, consonante. Consonante, B, vocal, la I, consonante, la G. ¿Qué se hace esto en este caso? Antes de agregarle ER al final, tenías que repetir la última consonante. Exacto, consonante, vocal, consonante. Entonces, si yo quiero traspasar la palabra big de grande a más grande, a comparativo, tengo que repetir la última consonante. Big va a pasar a ser bigger, pero como ustedes pueden ver, se repite la última consonante. Esa es la regla de este caso. Consonante, vocal, consonante. Entonces la última consonante se va a repetir y agrego después
ER. Bigger. Recuerden, big, grande. Bigger, más grande. Esas son las reglas con las palabras que tengan una sola sílaba. Son muchas reglas para solamente una sílaba. Pero esperen, aún hay más. Luego teníamos los adjetivos que tienen una o dos sílabas, pero terminan en Y. Una o dos sílabas y termina en Y. ¿Qué hacíamos nosotros en este caso? En este caso, si la palabra tenía una o dos sílabas y termina en Y, la Y la cambiamos por una I latina, una I con puntito, y después agregábamos ER. Ojo, las dos condiciones que debe tener es una o dos sílabas y se termina en Y. Ojo ahí. Entonces, por ejemplo, la palabra shy, tímido o tímida, una sílaba, shy, una sílaba, termina en Y, la Y la cambio por una I latina y después agrego ER, shyer, más tímido o más tímida. Con dos sílabas. Por ejemplo, la palabra happy, que todos conocen esa palabra, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra happy? Feliz. Feliz. Esta aguja. Muy bien. No mejor ni terminar la oración. Muy bien. Excelente, te felicito. Happy significa feliz, ¿cierto? Happy. Dos sílabas, ¿cierto? Happy. Dos sílabas. ¿Termina en Y? Por supuesto, termina en Y. Sí. Entonces, esta palabra happy, la Y la cambio por una I latina y queda happier. Happier. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Más? ¿Más? ¿Más qué? Más feliz. Sí, más. ¿Ok? Happy es feliz. Happier, más feliz. ¿Ok? Esos eran entonces adjetivos que tengan una o dos sílabas y terminan en Y. Aquí hay algo que tenemos que corregir. El día de ayer, que había un error de tipeo y lo dejé pasar mucho. No me di cuenta. Que eran palabras de tres o más sílabas, no de dos sílabas. ¿Ok? De tres o más sílabas. Y los adjetivos de tres o más sílabas es cuando nosotros agregamos el more. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra more, o sea, miento. ¿Qué hacemos con la palabra more? La agregamos antes del adjetivo, para que quede el más. No le hacemos ninguna otra modificación. No vamos a agregarles ER ni nada así. Solamente le vamos a agregar more. ¿Ok? Ninguna otra modificación. More significa más. Pero solamente las palabras que son más breves, más cortitas, a ese le vamos a agregar ER. Por ejemplo, la palabra generous, generous, tiene tres sílabas, entonces yo le agrego el more. More generous. Exacto. Generous. Tres sílabas. O la palabra intelligent. Intelligent. Tiene cuatro sílabas. Exacto. Intelligent. Cuatro sílabas. También le tengo que agregar entonces more. Y no le agrego nada más. Yo no digo more generouser o more intelligenter porque esas palabras con ER no existen. ¿Ok? No se le agrega ningún otro tipo de modificación. Y luego teníamos el grupo de las excepciones. Estas excepciones no siguen ninguna regla y son las únicas que nosotros tenemos que memorizar. Hay más, pero aquí solamente puse algunos de los más utilizados. Good, bueno, pasa a ser better, mejor que. Mientras que bad, malo, pasa a ser entonces worse, peor que. Y por último, far, lejos, pasa a ser further, más lejos. Como ustedes pueden notar, no sigue ninguna de las reglas que nosotros vimos. Porque good debería ser gooder, y eso no existe.
Bad debería ser better. Tampoco existe. Y far, farther. Y tampoco existe. ¿Ok? Esas son las excepciones del idioma. Ya, estudiantes, esta es la actividad de clase que vamos a realizar, en el cual tenemos aquí distintos adjetivos. Tenemos 8 adjetivos en total. Entre paréntesis está la cantidad de sílabas que tiene cada una de estas palabras. Y tenemos que tratar de pasarla de adjetivo a comparativo. ¿Ok? Entonces, siguiendo las reglas que nosotros vimos ayer y revisamos ahora, ¿cómo nosotros podríamos cambiar estos adjetivos? Por ejemplo, old tiene una sílaba. ¿Cómo lo cambio? A comparativo. ¿Chicos? Aquí esperando que los estudiantes respondan y participen. Sí. Esta sería la primera categoría, ¿cierto? Sí, sería la primera categoría que vimos. Sí. ¿Qué tengo que hacerle a este adjetivo para pasarlo a un comparativo? ¿Qué debemos agregar? ¿Qué tenemos que hacer? La primera es Exacto. Entonces, de old va a pasar a ser older. Solamente le agrego, como muy bien dice la compañera acá presente, ER. Excelente. Fast. También tiene una sílaba. Fast, que significa rápido también. Fast, una sílaba. ¿Cómo lo modifico? También, muy bien, exacto. Faster, más rápido. Older es viejo, o sea, old es viejo, older, más viejo. Muy bien. Luego tenemos la palabra long. También tiene una sola sílaba. Long es como distante o también largo. También aquí la Javiera se las sabe todas. Longer. Más extenso o más largo también. Perfecto. Ahora tenemos la palabra angry. Tiene 2 sílabas. Y termina en Y. le cambio la Y, ¿Por qué la cambio? por la I latina. Ok, vamos a hacerlo. Angry. ¿Ya? Abajo la tableta. ¿Y después qué hago? Después de que yo cambio la Y y latina, tengo que hacer algo más. IER, muy bien, Milka, exactamente. Cambio la Y por una I latina y después agrego ER. Angrier. Exactamente. Recuerden que cuando la palabra tiene una o 2 sílabas y termina en Y, la Y la cambio por una I latina y agrego ER. Ahí la Milka lo hizo súper bien también. Sí, muy bien. Tengo la palabra busy. Busy es como ocupado, ¿cierto? También, ya, ¿qué es ese también? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, ¿qué debo hacer? Muy bien la Milka ahí diciendo busier, ¿cierto? La Y la pasamos a I latina, ER. Busier. Más ocupado. Friendly, amistoso. Amistoso. Y también friendly. 2 sílabas y termina en Y. Se cambia la I, dice Nilka. Se cambia la I. O sea, esta I, Ah, friend, here. Ups. oh. Me arrancó. Sí, ahora sí. Ahí está. Obviamente queda friendlier. Ya sé cuál es también. ¿Sí? También la niña araña. Exacto. Friendlier, más amistoso.
El siguiente dice important. Important. Tiene 3 sílabas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahí Milka nos da una respuesta. Muy bien, y también la Kelly. Exactamente, le agrego el more. Y digo, Pero entonces, ¿dónde agrego el more? ¿Al principio o al final? ¿Digo important more o more important? Al principio, profe. Principio, muchas exactamente. gracias. More important. Exacto. Y no le hago ninguna otra modificación al adjetivo por si acaso. More important. Ya, este es simple. Es un adjetivo de 2 sílabas. Ya, este no estaba en el grupo que nosotros vimos, pero un adjetivo de 2 sílabas. Al ser de 2 sílabas es normal, simple. Ay, que yo tenía la duda porque como no termina en Y, dije, termina sí, en Y, ¿qué contesto? No, Por pero eso es- no quise responder. Lo que pasa es que hay muchos adjetivos de 2 sílabas que son distintos, al igual que los de una sílaba. Muchas veces se comparten algunas reglas. Este piensa en esta regla, tiene 2 sílabas, pero termina en E. Por Así. eso no sé si va la IR. No sabía. Ah, ya. Mira, piénsalo de esta forma. ¿Recuerdan los de una sílaba que terminaban en E? Como wise, wiser, termina en E. Yo solamente, es la misma regla. Ahí les dice solo la R. Solamente se le agrega la R al final. Simple. Eso significa entonces más simple. Bueno, trabajamos súper bien. ¿Sí? Muy bien. Solamente se le agrega la R al final. Lo que pasa es que en los comparativos hay muchas más reglas, pero nosotros las tratamos de limitar a algunas. Si les paso todo, uff, es demasiado. Estaríamos todo el día aquí. Sí. Continuando entonces. ¿Qué pasó? No, ya no. ¿Cómo era la que tenía? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ahora sí? No nos rete, ¿Eh? Javier. Privilegio de venir presencial. Claro. Ya. Coming up, lo que viene ahora, lo que estás a punto de ver son algunos ejemplos. Recuerda algo importante. Al usar comparativos, tendremos que comparar 2 objetos. Y estos 2 objetos, de no ser así, nuestras oraciones quedarán inconclusas. Sí se pueden usar comparativos sin la necesidad de comparar 2 objetos o personas. Pero lo correcto es hacerlo así. ¿Ok? Poner objeto 1, la cualidad que quieres destacar de ese objeto, y después el otro objeto con el que estás comparando. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo hacer una oración. How to write sentences, cómo escribir oraciones. Como siempre, vamos a tratar de utilizar una fórmula, pero esta vez para comparar. Recuerda que necesitamos 2 objetos para comparar. Compare. Para comparar. ¿Ok? Entonces, me pide, primero, objeto número 1, porque estamos viendo objetos tecnológicos, esa es la unidad. Objeto número 1 que quiero comparar. Luego va a ir el más famoso del inglés, el verbo to be. Que aquí vamos a utilizar is o are. Ahí vamos a ver una explicación más adelante de cuándo vamos a utilizar is y cuándo vamos a utilizar are. Luego el comparativo. En este caso utilizamos faster. ¿Ok? Pero de ahí voy a ver la oración. Luego el comparativo. Después del comparativo, inmediatamente, tiene que ir la palabra than. Muy buena pregunta. Than significa que. Pero es un qué
para comparar. Eso. Sí, porque está el qué de pregunta. Está el qué de pregunta, que es what. Pero este than es un qué para comparar o para continuar la oración. Y después, el objeto... ¿Por qué le puse objeto número 1? Tendría que ser objeto número 2 ahí. Objeto número 2. Objeto número 2. Ya. Objeto número 1, verbo to be, comparativo, than, objeto 2. Por ejemplo, ahora sí, atención aquí. O, por ejemplo, pusimos aquí, objeto número 1, your phone. Tu celular. Tu teléfono, tu celular. Verbo to be is. Your phone is. Tu celular es faster. Faster, termina con R. Más rápido. Recuerda que estas ER, los comparativos es más. ¿Ok? Hay comparativos que son también para el menos, por si acaso. Ya, más rápido than que my phone, que mi celular. Entonces la oración dice, your phone is faster than my phone. Tu celular es más rápido que mi celular, o que el mío. ¿Cierto? Ahí tenemos una oración comparando. Y así se van a hacer estas comparaciones. Por ejemplo, Huawei's cameras, las cámaras de los Huawei, de los celulares Huawei, verbo to be are, son better. Better. Bien, bueno, mejor. Mejor. Ahí sí. Son mejores. Son mejores que, are better than, que las cámaras de Xiaomi. Ahora están más o menos igual. Pero Huawei's cameras, las cámaras de los Huawei, son better, mejores, que than Xiaomi's cameras, que las cámaras de los Xiaomi. Esto es falso. No, pero motorbikes. Ya. Bikes. Que para algunos puede ser moto, otros lo consideran como bicicleta. Sí, yo lo estaba considerando más como bicicleta. Pero Sí. Sí, de hecho, bike es bicicleta, pero aquí está. ¿podríamos hacer el cambio? ¿Hacemos el cambio? Sí, mejor. Que de hecho, hay ciudades en las que la gente anda más en bicicleta, Y es más rápido. que es más rápido para ellos. Ok, pero para que sea más ad hoc a nuestros tiempos, lo vamos a cambiar. Por ejemplo, entonces, cars. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ese también significa más rápido. Es lo mismo que decir fast, quicker. Cars, los autos, son, quicker, más rápido, than, que las bikes, que las bicicletas. Ahora, ¿alguien me puede decir si encontró la diferencia en cuando usamos is o cuando usamos are? ¿Ah? No es lo mismo. ¿Utiliza la misma posición? Sí. Is, are. Pero en algún momento uso is, en otro momento uso are. Hay, por así decirlo, una particularidad con eso, con el verbo to be aquí. Si no lo saben, no importa, pero espero que tomen atención a lo que va a venir ahora en este preciso momento. Remember, recuerda. Cuando hablamos sobre un objeto puede ser reemplazado por un pronombre. En este caso, si es un objeto nomás, el pronombre sería it. ¿Cuál es el verbo to be que usamos con it? Is. ¿Ok? Entonces, si el objeto en el que tú estás hablando es solamente uno, ahí usamos is. Por otra parte,
Si estás hablando de más de un objeto, como dijimos, las cámaras de los Huawei o los autos son más de uno, ahí son muchos. Al ser muchos, el verbo to be va a ser are. Si yo quiero reemplazar este nombre del objeto, ya que son muchos, por un pronombre, usaría they, como ellos. Solamente por eso. Ahí está la diferencia. Is lo vamos a utilizar cuando el objeto sea uno, are cuando sean más de uno. Puede ser dos, no es mucho, pero es más de uno. O sea, por ejemplo, aquí dice a website, una página web, es. Pero aquí dice websites, las páginas web, are, son. Esa es la diferencia, estudiantes. Recuerden entonces, si ustedes utilizan is, un objeto, are, se están refiriendo a más objetos. Espero que esté quedando claro. Cuando utilizamos is, cuando utilizamos are. Entonces, como actividad de práctica, vamos a tratar de hacer oraciones comparativas. ¿Ok? Tratemos de llenar uno de estos cuadros. Si bien puede ser paso a paso, perfecto. O si alguien tiene una oración completa, también la puede compartir. ¿Ah? Ok. Pero recuerden que, si bien aquí dice objeto, persona, lugar, tenemos que utilizarlo siempre con objetos tecnológicos. Esto nomás está aquí para que recuerden que los comparativos los pueden usar también con otras cosas. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos agregar aquí, tío Francisco? ¿Qué se lo puede? Un objeto. Sí, un objeto tecnológico. No vamos a utilizarlo de la pregunta esencial. No, pero algo que podríamos comparar. ¿La cámara? No, aquí utilizamos cámara también. Sí. Simple vista. Un ventilador. ¿Ya? Esos. Micrófono. Comparemos ese micrófono con el de usted. Ok. Vamos a comparar este micrófono, ¿Ese micrófono? que aparece aquí en pantalla, creo. ¿Sí o no? ¿Aparece? Sí, ¿se ve? Se ve. ¿Dónde se ve? ¿Sí? No. No, es que yo lo vemos acá. Este micrófono, que es cuadrado, lo voy a comparar con algún otro tipo de micrófono, por ejemplo, el micrófono que viene con los celulares. Sí. ¿Ya? Eso es el micrófono o como el audífono. Ya, entonces, vamos a poner aquí microphones. Micrófonos, ¿cierto? ¿La marca cuál era? Es Tenveo. Tenveo. Nadie conoce esa máquina. Ya, pero digamos que este micrófono, o estos micrófonos de esta marca, ¿ya? Microphones. Dice microphones. ¿Va is o are? Microphones. No. Are. ¿Por qué are? Porque la S indica plural. La S al final indica plural. Microphones are. Hoy no se ve nada aquí. Voy a dejar todo en black. Ya. Microphones are. ¿Ah? Better, ok. Better, son mejores. Than, son mejores que los audífonos. ¿Cómo se dicen esos audífonos? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Auriculares, pero ¿cómo se llaman en inglés? Esos audífonos, algunos le dicen headphones o earphones.
Earphones. Los earphones son los que van dentro de la oreja. Por eso dice ear. Ear es oreja. Earphones. Los headphones son esos grandes. Eso que se sostienen en la cabeza. Microphones are better than earphones. Los micrófonos, esos micrófonos, son mejores que los audífonos, los auriculares. Ahí tenemos una oración muy bien hecha. ¿Sí? Ujú. ¿Podríamos hacer de la altura? ¿De la altura de qué cosa? De nosotros dos. No somos objetos tecnológicos. Pero dice, Profe, puede ser de un robot de cocina que es mejor que la juguera. ¿Una cosa así? Sí, exactamente, puedes hacerlo con eso también. Pero no tratemos de utilizar siempre mejor, mejor, mejor. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no utilizamos peor? Ya, pues, la juguera es peor que el robot, pues. Lo damos vuelta. Ah, ya. ya. Eso mismo. Está bien. Porque el robot es completo, hace todo. En cambio, la juguera es más limitada. Exacto. Entonces, va a poner una juguera, ¿ok? Ajá. Una juguera. A user. Recuerden que use es jugo, juguera, la misma palabra. User. Pero eso es para pasar de un sustantivo a otro. A user, una juguera. Is o are. Ah, ¿Es uno solo? Es uno solo aquí. Aquí nombramos uno solo. Una juguera. Dice Aileen Cortés. Exacto, es is. Yo aquí hubiese puesto users, jugueras. Aquí sería entonces are. Los piratas. Are, no sé, los piratas. ¿Ok? Pero como yo puse una juguera, es is entonces. A user. A user is. Una juguera es. ¿Cómo se dice peor? No, así es como se pronuncia. Pero ¿cómo se dice peor? ¿En inglés? En inglés, sí, porque peor se dice peor. ¿Alguien me puede recordar cómo se dice peor? Lo vimos en los... En las excepciones. excepciones. Worse, muy bien, Aileen. Worse. Luego seguimos con el then, que a user, una juguera, es peor que... ¿De qué cosa habías dicho tú, Milka? un robot de cocina que puede ser cualquier marca. Easy Waste, Thermomix. Ok. Kitchen robot. Un robot de cocina. A user, una juguera, es worse, es peor, than a kitchen robot, que un robot de cocina. Ojo, recuerden que si ustedes un objeto lo ponen aquí plural, traten de que también el otro lado también sean plurales. Si aquí ponen un objeto singular, el otro lado también que sea singular. Vamos con uno más, antes de pasar a la última parte. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel no es un objeto La tecnológico. bicicleta, profe, la bicicleta es mejor que el hoverboard. El Es hoverboard. que yo discuto con las chicas mías porque se ponen a andar en el hoverboard y yo digo que parece como cuando eran en una sillita de ruedas, pues no hacen ningún ejercicio. Sí, es verdad. Pero, ojo, ya usamos mejor y peor. Tratemos de usar otro. ¿Cuál otro puede ser? Puede ser más rápido, puede ser más lento, puede ser... La bicicleta es más rápida que el hoverboard. ¿Ya? Hay otra cosa que podríamos decir también. La bicicleta es más barata. No es más, costó más caro. Depende de la bicicleta. A ver, vamos a averiguar al tiro. Profe, los hoverboard valen alrededor de 120, 140. Hoy encontré uno en 47.000. Mire que están baratos ahora. El dato, ¿eh? Es que el profe tiene descuentos.
Ay, las bicicletas, ay, que están caras las bici. Ya, entonces los hoverboards. Ve, profe, le dije. Tiene toda la razón. Ya, entonces podemos decir que uno es más caro o uno es más barato que el otro. Ya, la palabra caro es expensive. Expensive. Tiene 3 sílabas. ¿Qué tengo que hacerle a este comparativo? More, exactamente. More expensive, más caro. Entonces, hoverboards. ¿Conoces los hoverboards, cierto? ¿Conoces los hoverboards o no? Son esos Son como las patinetas, profe, son las patinetas que ahora se llaman hoverboard. bueno, son como una tablita con 2 ruedas a los lados. No, no es un skate. El skate tiene 4 ruedas. El hoverboard tiene 2 ruedas a los lados. Y que tú te inclinas hacia adelante o hacia atrás y avanzas. Esos son los hoverboards. Tiene para colocar Bluetooth, tiene luces y todas esas cosas para colocarle música. Pero no hacen mayor ejercicio que la bicicleta. Por eso a eso me refería. Sí, está bien. Ya, hoverboards. Aquí hoverboards termina con S. Is or are. Are, los piratas, ¿cierto? Are more expensive, son más caros than bicicletas, ¿cierto? No, era al revés. No, vos, profe, era al revés. Ya, ahora lo vamos a cortar para allá. Listo. Perdón, era bikes, ¿cierto? Las bicicletas son más caras que los hoverboards. Muy bien. Ahí, lo siento por el error. Oye, en Abecedín, 47.960 un hoverboard. Y de ahí para arriba, es como, oh, que tan caro. Yo, ¿ah? Me imagino que sí. Me imagino que uno está más propenso a los porrazos en un hoverboard que en una bicicleta. Absolutamente. Inclusive con un hoverboard lesionaron al más veloz del planeta. Ah, de veras. Sí. A Usain Bolt. O sea, Alguien lo chocó en un hoverboard. Bueno, do not forget, no olvides. Recuerda siempre que es importante ver cuántas sílabas tiene cada palabra. Las sílabas se cuentan según cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra stop. Muchos dirían, la palabra stop tiene 2 sílabas, profe. No, es una sola. Stop. Stop. lo que diga stop. No, no hay una E ahí. No hay ninguna E. Stop. No hay ninguna E. Si encuentras una E en esta palabra, te pago. No existe. ¿Okay? No. Stop. Es solamente una sílaba. En español sí. O puede ser alto, y ahí no hay E. Bueno, tenemos la palabra comfortable. Uno la lee y dice, oh, dice confortable. No, dice comfortable. Ahí tiene 3 sílabas. La A como que desaparece, ¿no? Comfort. De hecho, lo que aparece es esta O. ¿Desaparece eso? Comfortable. Sí. A ver de nuevo. Comfortable. Ah, ya. Comfortable. ¿Ok? Ahí tiene 3 sílabas. De hecho, también puede tener 4 porque tiene como 2 pronunciaciones distintas. Yeah. Comfortable. Yeah. Comfortable. Ahí sí, también. Pero la pronunciación más común es comfortable. Y siempre vamos a encontrar excepciones a cada regla. Hay más de las que vimos ahora. No solamente está good, better, bad, worse, far further. Hay más todavía. Y ahora pasamos entonces a la pregunta esencial de esta semana. Completa la siguiente tabla comparando objetos, marcas tecnológicas, utilizando comparativos de forma correcta. Recuerda que puedes utilizar los comparativos que nosotros vimos el día de hoy, o puedes buscar comparativos. Pero tienes que completar esta tabla. No es crear tus propios comparativos, por si acaso. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto, que es una televisión, y tú la tienes que comparar con otro objeto. Y dice, una televisión. ¿Cuál es el to be que tengo que usar? Luego, aquí dice, nada, than Apple. Y aquí, ojo, nuevamente, Apple se refiere a la marca Apple, no a una manzana. Recuerden que estamos hablando de tecnología. No quiero que me digan, oh, un plátano es más sano que una manzana. Ya me pasó. Sí. En la tarde y en la noche. Laptops.
y ahí ustedes la comparan con algún otro objeto. ¿Ok? Recuerden que los comparativos son un adjetivo que lo traspaso comparativo.